finanzas turbias y tratos con un delincuente, solo que no con el que piensas. Para bien o para mal, Lara Trump está haciendo jugadas para llegar a la cima. Cuando Fox News sugirió una campaña presidencial de Trump antes de que muchos se tomaran en serio al presentador de Celebrity Apprentice, Donald se convirtió en un fan de la cadena, pero su amor se agrió cuando Fox no apoyó sus afirmaciones de que le robaron la victoria en el 2020, dejándolo frustrado con el medio cuando antes era su favorito, según The Guardian. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Lara Trump? Bueno, ella se unió a Fox News después de que su suegro dejara el cargo y la relación entre la cadena y la dinastía Trump podría estar ahora mejorando. She is a new Fox News contributor. Welcome to the family, Lara. Pero Lara ya era una cara conocida en la cadena, ya que hizo tantas apariciones que dice que los de seguridad incluso bromeaban con que debería tener su propia llave. Como dijo en su primer día, I sort of feel like I've been an unofficial member of the team for so long. You guys know it was kind of a joke. Lara fue una figura habitual en la prensa durante la campaña y la administración de Trump. Junto con su esposo Eric Trump, apoyaba abiertamente a Donald y criticaba a su rival, Joe Biden. Mientras estaba en Iowa, Lara habló sobre la personalidad de Biden diciendo, debería querer que fracase en todo momento, pero cada vez que sube al escenario y se dirigen a él, pienso, Joe, ¿puedes hacerlo? Usa tus palabras, Joe. Siento pena por él. America is a nation that can be defined in a single word. Estos comentarios sobre Biden fueron percibidos como un golpe bajo y el famoso piloto Sully Sullenberger escribió un artículo para The New York Times sobre su propia experiencia con la tartamudez. Desde hace tiempo, Lara tiene los ojos puestos en algo diferente. Asistió a una escuela de cocina e incluso comenzó un negocio de repostería. Según Cosmo, dejó su estado natal de Carolina del Norte para ir al Instituto Culinario Francés de Nueva York. En la Gran Manzana estudió pastelería y llevó sus habilidades a un gran nivel. Entre el 2009 y el 2010 creó Lara Lee Confections, donde elaboraba diseños que iban desde dibujos animados hasta bolsas de diseñador. Y aunque su negocio no duró mucho, dijo a Wrightsville Beach Magazine que era el pasatiempo ideal para su creatividad y algo que su familia puede disfrutar ahora. Cuando pensamos en los hijos de Trump y sus parejas, quizá la primera que nos viene a la mente es la de Ivanka Trump y la de Jared Kushner. Ivanka ha estado en el centro de atención por décadas, pero Jared no se queda atrás. La empresa inmobiliaria de su familia está valorada en $15,000 millones, según The Wall Street Journal. Pero cuando se trata de Lara y Eric Trump, sus orígenes no podrían ser más diferentes. I know, this is not North Carolina anymore. No, can you believe? Como dijo Lara a Star News Online, soy una chica de Carolina del Norte que no tiene nada en común con esta familia, pero casualmente me enamoré de un muchacho, nos llevamos bien y funcionó. Lara reveló que se conocieron en un evento en Nueva York y después de 3 meses de intentar encontrarse, finalmente tuvieron su primera cita. Incluso entonces, Lara admitió que no tenía muchas expectativas, pero añadió, acabó siendo la mejor cita de mi vida. Mucho antes de que Trump se hiciera famoso por enfrentarse a la prensa, Lara fue ascendiendo en los medios. En el 2012 firmó con Inside Edition como coordinadora de historias y 2 años después fue ascendida a productora. En total pasó casi 5 años en este medio. I promised my father-in-law when he got into this that I would win him North Carolina, so pressure's on now. Antes de las elecciones del 2016, Lara dejó el show para centrarse en la campaña de Trump, según contó a Port City Daily. No iba a tener tiempo para dedicarme adecuadamente a esto. Cuando están hablando sobre tu familia en el programa para el que trabajas, se vuelve un poco desafiante. Como informó Newsweek, Lara fue una presencia constante en la administración de su suegro, pero también trabajaba detrás de escenas. Por ejemplo, fue la anfitriona de una serie de reuniones de alto nivel en la Casa Blanca, ejerciendo presión sobre cuestiones de política interior. Al parecer, también se reunió con varios candidatos al gabinete. Los observadores políticos dijeron, es un claro cruce de la línea bien establecida entre trabajo de campaña y servicio público. You know what? Tune out the distorted and biased commentary out there and look at what this president has done. Aunque sus opositores la hayan criticado, el 4 veces asesor presidencial David Kerrigan señaló, esta Casa Blanca es como una empresa familiar y la campaña es su pan de cada día.
Desde que Trump dejó el cargo en enero del 2021, ha insinuado la idea de otra candidatura en el futuro, pero no es el único miembro de la familia que tiene esta ambición. Si bien han circulado rumores en torno al futuro de Ivanka, Lara también dejó claro que una campaña propia nunca está fuera de las posibilidades. Nothing would be a greater honor for me than to represent the people of my home state. Según señaló The New York Times a finales del 2020, Lara estaba pensando en presentarse en Carolina del Norte con la esperanza de desbancar al senador Richard Burr. Un asesor de campaña dijo al medio: ella es muy carismática, entiende bien la política y tiene un instinto natural. En Carolina del Norte en particular, es un nombre familiar y la gente la conoce. Trabajó mucho en la campaña y estuvo muy involucrada en muchas decisiones. Y aunque el nombre de Lara fue una de las opciones para las elecciones del 2022, finalmente anunció que no buscaría el asiento de Burr en esta ocasión. Como reveló en la convención del Partido Republicano de Carolina del Norte: estoy diciendo no por ahora, no es un no para siempre. Lara y Eric ahora son los orgullosos padres de Carolina y Eric Jr., algo genial pues Lara siempre quiso agrandar su familia. Como informó People, ella descubrió que estaba embarazada de su primer hijo el día del cumpleaños de su esposo. Dijo al medio en cuanto a su embarazo: al principio estaba agotada, me sorprendió porque soy una persona muy activa y hasta que sentí ese tipo de cansancio nunca creí que me pasaría. Me afectó mucho, pero ahora me siento muy bien. Más adelante, criando a sus 2 hijos, Lara se manifestó a favor de no cerrar las escuelas durante la pandemia. Como dijo en Fox Business en diciembre del 2021, I have young kids 2 and 4 years old, and they learn so much from interacting with their peers, so it is so bad from start to finish. no es raro que los políticos aprovechen sus plataformas para el cambio. Como sabemos, las primeras damas suelen liderar causas cercanas a sus corazones, como Michelle Obama con la alimentación saludable y Melania Trump con el ciberacoso. Aunque Lara Trump no es una primera dama, se alineó con ciertas causas, sobre todo con los derechos animales. Según Político, se asoció con Beagle Freedom Project en el 2017, lo que hizo que los organizadores creyeran que los derechos de los animales serían algo importante en la administración de Donald Trump. You think there's going to be a first dog in the White House? I'm working on it as hard as I can. Are you working on it? Pero sus esfuerzos parecen estar vinculados a un grupo muy controvertido. El proyecto Beagle Freedom está dirigido por Kevin Chase, quien pasó 6 años en prisión tras ser acusado de acoso y hostigamiento a investigadores, según Político. Chase admitió que no reveló sus antecedentes penales a Lara, alegando que a menos que esté frente al Congreso o hablando oficialmente, no suele hablar del tema. Donald Trump pasó décadas cultivando su reputación como un empresario multimillonario de bienes raíces, y aunque eso es objeto de debate, sigue habiendo mucho dinero dentro de esa familia. Y Lara, siendo una asesora informal de la Casa Blanca, presuntamente recibía más de $15,000 al mes por su trabajo, según dijeron 2 fuentes anónimas del Partido Republicano a HuffPost. Lara recibía su pago por parte del director de la campaña de Trump, Brad Parscale, a través de su propia empresa y no por la campaña. Según HuffPost, de esa manera los pagos no tendrían que ser reportados al público. Sobre los turbios asuntos legales que rodean los ingresos anuales de $180,000, Parscale solo declaró: puedo pagarles como quiera. En cuanto a la situación general, el experto legal Paul Ryan compartió con el medio: mucha gente cercana a Donald Trump se está enriqueciendo con esta campaña. Mientras que el gobierno de Bill Clinton estuvo marcado por la introducción del Internet y el de Barack Obama fue el primero en el que las redes sociales jugaron un papel importante, Donald Trump revolucionó la comunicación entre la presidencia y los que tuiteamos desde nuestros sofás. They've made it so hard to be a Trump supporter. The media vilifies anybody that supports our president. La cuenta de Twitter de Trump se utilizó más como fuente de noticias que de anuncios oficiales de la Casa Blanca, y los fans y los trolls seguían los rumores del presidente como si fueran chismes de famosos. Y luego estuvo el canal presidencial en YouTube, donde Lara tenía un segmento llamado Real News Insights. A lo largo de más de 100 episodios, Lara desglosó temas actuales, a menudo acompañada de invitados, desde Matt Gaetz hasta Rudy Giuliani y Lindsey Graham. El canal servía de enlace directo entre la familia Trump y los ávidos seguidores, teniendo en cuenta su posición dentro de la dinastía Trump, así como su notoriedad en el ámbito político. Estamos seguros de que aún no hemos visto lo último de Lara Trump.